fin, de dar esas noticias efímeras, de pasar por encima de los temas, etcétera. Pues ¿qué ocurre? Que si esto está sucediendo en todos los casos, en todos los temas, pues obviamente también está sucediendo en la cooperación. Y entonces es muy difícil que la opinión pública entienda lo que es la cooperación al desarrollo, entienda la necesidad de la cooperación al desarrollo, que es una necesidad que viene de que las cosas no se hacen bien de origen. O sea, y entonces también hay que tener cuidado de que si contamos que la cooperación es necesaria, no demos y consideremos implícito que la justicia y la buena distribución de la riqueza, etcétera, y el luchar por todo eso no sea ya necesario, porque si no es decir, si hubiera una buena distribución de la riqueza y si el mundo fuera más justo, no sería necesaria la cooperación al desarrollo, ¿no? Pero dado que la situación es la que es, pues por lo menos trabajemos en pro de que la cooperación al desarrollo sea realmente eficaz y sea realmente, bueno, pues tan dirigida y tan voluntarista en la realidad como figura que lo es sobre el papel, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, ya digo, no creo que estén cumpliendo bien en este momento este papel de explicación para que la ciudadanía entienda esa importancia, y de ahí el que, por ejemplo, ahora se esté produciendo estas reducciones brutales, ¿no?, de las partidas de financiación de cooperación al desarrollo en los países europeos. España ha reducido el 70%, sin que pase nada, es decir, sin que la opinión pública reaccione. Y además, otra cosa mucho peor, o sea, que se confronten, o sea, y se le ponga a la opinión pública y a la ciudadanía nuestros pobres contra los otros pobres, ¿no? O sea, es decir, ocupémonos de nuestros pobres y entonces no nos podemos ocupar de los otros pobres. Vamos a ver, esto es tremendo, ¿no? O sea, y eso es terrible y es absolutamente intolerable. Y es algo que está ahí y en lo que los medios de comunicación están colaborando claramente, ¿no? Entonces, igual que cuando hay campañas, programas de cooperación al desarrollo, hay que contar lo que pasa. Yo recuerdo, por ejemplo, hace tiempo ya, cuando hambrunas y sequías en África, etc. Recuerdo una vez en Níger que, bueno, pues había una serie de programas de ayuda asistencial puntual en ese momento, pero otros, en fin, con un criterio más a largo plazo, etc. Pero que eran desviados, en fin, continuamente. En dos sentidos, bueno, sacos de arroz y de cereales que ponían, pues esto es una donación del pueblo, de tal y tal, eran vendidos directamente en los mercados, ¿no? Y luego, pues como dato, por ejemplo, ese año en Níger fue el año que más Mercedes-Benz importó, ¿no? Con lo cual llegabas a la conclusión de que, ¿qué pasaba? Pues que lo que viene pasando muchas veces, que el dinero de los pobres, de los países ricos, es decir, de las clases medias, de todos nosotros, que genuinamente queremos ayudar y en un momento en que se pide solidaridad, pues la gente acude, etc. Bueno, pues ese dinero de esos pobres de los países ricos pasa a los ricos de los países pobres, ¿no? Entonces eso es algo que los medios deberían estar denunciando continuamente, ¿no? Y cuando yo le pregunté a un funcionario de Naciones Unidas por qué no denunciaban esto que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, es decir, esas desviaciones, esa corrupción de las élites de esos países, etc., me contestó que bueno, que lo que ocurría es que los gobiernos estaban más interesados en estar a bien con los gobiernos de esos países, que son los que luego deciden dónde compran, qué no compran, etc., que con la gente que necesita precisamente desarrollarse, ¿no? Entonces, toda esa hipocresía que existe es lo que creo que los medios de comunicación fallan en comunicar como deberían, ¿no? Y que realmente la ciudadanía pues tiene derecho a saber cómo está funcionando todo eso, ¿no? Y lo que se hace bien y lo que se hace mal. Porque es importante saber lo que se hace mal, insisto, pero también es muy importante saber lo que se hace bien, porque meterlo todo en el mismo saco no es bueno ni en un sentido ni en el otro. Y si no hablamos también de lo que se hace bien, pues perdemos la oportunidad de, bueno, pues dar una serie de ejemplos, ¿no?, que serían impulsores de actitudes positivas que posiblemente ayudarían a que estuviéramos muchas veces menos deprimidos, ya que se viera que hay maneras y maneras de hacer las cosas, ¿no? Y sin embargo, pues ya digo, esa voluntad actual, en el mejor de los casos mercantilista de la información,
de las empresas periodísticas que están más interesadas en el negocio que en la excelencia informativa, o en el peor de los casos, de la manipulación directa al servicio de determinados intereses que no son el interés común, bueno, pues hacen que claramente el ciudadano no reciba la información de calidad a la que tiene derecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues termino con una cita de León Felipe relacionada claramente, bueno, que yo relaciono, o sea, que con los medios de comunicación y que la uso muchas veces porque me parece muy bonita y muy ilustrativa, que ese poema, que es más largo, pero que decía: yo no sé muchas cosas, es verdad, cuento solo lo que he visto, ¿no? Y lo que he visto es que los gritos de angustia del hombre los suelen acallar con cuentos. Bueno, pues para no dejar que esos cuentos prosperen es esencial que tengamos buena información. Muchas gracias. Bueno, como muestra Rosa María, Bea ha visto mucho y la capacidad de síntesis que también se suele esperar de los periodistas también es mucha. Un repaso rápido, siempre difícil, entre un montón de experiencias y de escenarios que ella ha conocido, con sus luces y sus sombras, sus adelante y atrás. Y ella hablaba de la admiración de las personas individuales que se ha encontrado por esos caminos de Dios, dedicándose a la cooperación. Todas esas personas, como decía, nos acompañan, son Esther y Luis. Yo no voy a dar la palabra a uno u otro porque sé que probablemente se la pisarían y van a coincidir en muchas cosas, pero no sé si igual Esther empieza y bueno, nos cuenta un poco, casi lo que quiera. Empieza Ortega y luego Bagaset. Me voy a quedar un poquito con lo que dice Rosa. Yo, como Luis es mucho más sesudo que yo, le voy a dejar más la parte de cooperación pura y dura. Y yo, si me lo permitís, sí que voy a hacer un poquito esto, de contar lo que sé, lo que viví, lo que sentí y lo que siento, sé y vivo hoy, 25 años después. Y sí lo voy a hacer, y miro a Alicia fundamentalmente, y a Monso, y a María, y a toda la gente que estáis acá, partiendo del reconocimiento y el tremendo respeto que me generaron Nacho, Yacuría y Segundo Montes, entre otros. Pero sí me gustaría empezar a plantear, y si hago que alguien está no muy cómodo, lo siento. Pero creo que es importante el transmitir a veces algunas paradojas, ¿no? Cuando se nos pidió que viniésemos acá a hablar 25 años después, yo decía, vamos a ver, en esta parte del mundo estamos conmemorando el 25 aniversario de la masacre de la UCA, y normalmente cuando hablamos de la masacre de la UCA recordamos a Yacuría, a Nacho y a Segundo Montes. Y en la UCA había más gente, estaba Mando López, estaba Juan Ramón, estaba Joaquín, estaba Nelva y estaba Celina, que también fueron víctimas en la UCA. Pero es que además yo me pongo a recordar, digo, caray, el 16 de noviembre, pero es que justo unos días antes, el 31 de octubre, se puso una bomba en Las Comadres, que es una de las contrapartes de que gente del Comité Oscar Romero, que estáis acá, conocíais y estuvisteis. Y Las Comadres eran generalmente un grupo de viejitas que estaban peleonas ellas, que se pasaban el día, la noche y las tardes desenterrando cadáveres, buscando a los desaparecidos. Entonces iban con un montón de álbumes de fotos, iban cargando unas bolsas de papel, y cada vez que se decía, no aparecen los cadáveres, ahí iban Las Comadres con sus álbumes de fotos, mirando los restos a ver si alguno de los restos que quedaban estaban ahí. Bien, 31 de octubre, primero se bombardea Las Comadres, y el 31 de octubre, como un poquito antes de las 12 de mediodía, hubo una explosión tremenda allí en el mercado central, lo que aquí sería el mercado que tenemos en la Plaza España, pero a lo bruto y en hora punta, y una explosión tremenda. Habían puesto una bomba en Fenastras. Fenastras era el local donde estaban trabajando los sindicalistas y las sindicalistas de diferentes sectores, ¿no? Pues en la calle quedaron más de 40 personas heridas y 9 personas muertas.
Estas personas muertas, Elisa de Velázquez, una mujer joven, jovencísima,